en en la Procuraduría General de la República, oficial ministerial adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, Unidad Especializada en Investigación de Delitos en la materia de secuestro. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del año 2011 a la fecha, ha desempeñado los cargos siguientes: meritorio en el juzgado 62 Civil de Proceso Escrito, administrativo especializado en la segunda Sala Civil, secretario particular de magistrado en la tercera Sala Civil, pasante de Derecho en la tercera Sala Civil, director de área pedagógica en la tercera Sala Civil, secretario proyectista de sentencias de juzgado 45 Civil de Proceso Escrito, secretario conciliador juzgado 62 Civil de Proceso Escrito, secretario de Acuerdos juzgado 19 Civil de Proceso Oral, secretario proyectista de sentencia de sala en la tercera Sala Civil, juez 36 de lo civil en proceso escrito y actualmente es juez adscrito a la Unidad de Gestión Tipo 2 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz, estimado doctor, para iniciar con nuestra conferencia de hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Patti, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre es un gusto poder dialogar un poco de lo que es la prueba de declaración de parte en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, algo que, bueno, podríamos decir es un tanto novedoso en nuestro sistema jurídico, en el que estábamos acostumbrados a una prueba confesional. Y me da mucho gusto verlos que estén aquí. Muchos de ustedes, pues ya les he dado clases, y algunos otros nuevos que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a ir dando la conferencia, y si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza pueden ya sea ponerla en el chat o levantar su manita en la aplicación, y con todo gusto les daré el uso de la voz para que planteen su duda y podamos ir resolviendo las que ustedes tengan. Y bueno, iniciemos un poco la materia de nuestra conferencia, que es la declaración de parte. Creo que todos nosotros identificamos un poco qué es lo que significa declarar, y más aún, bueno, cuando somos abogados y hemos tenido nosotros pues esa oportunidad de establecer qué es una declaración, ¿no? Y una declaración, pues precisamente es ir ante la autoridad jurisdiccional, en este caso, para darle a conocer los hechos que nosotros sabemos respecto de algún punto, sobre todo puntos, o más bien puntos materia de litigio. Les voy a compartir una presentación, no sé si ustedes ya la ven. Sí, ok. Bueno, entonces es muy importante porque justo es la forma en la cual las partes de viva voz pueden expresar su teoría del caso ante el juez, ¿no? El abogado plantea una teoría del caso con sus tres elementos: elemento jurídico, fáctico y probatorio, y esa teoría del caso la tiene que acreditar justo en la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio oral es donde nosotros podemos hacer una declaración de parte propia, es decir, que nuestro propio cliente vaya y relate los hechos ante el juez de manera directa, o contraria, poderle hacer preguntas a la contraparte para tratar de obtener información de calidad, o bien para tratar de obtener una confesión. Pero bueno, antes de eso, quiero iniciar con estas frasecitas que me gustan mucho, que creo que nos ayudan a entender un poco lo que hoy en día es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y la primera dice: los hechos vivos, a menudo dramáticos, que pueden acompañar un debate oral, son más aptos para promover la verdad que las inertes actas y expedientes. Prohibirle al juez que vea el rostro de la parte, que converse con ella y con los testigos y que los escucha, significa arrebatarle al juez una de las guías más importantes, quizás la más importante, para descubrir la verdad.
Y es que el primer eje rector de nuestro Código Nacional es la oralidad. Estamos hablando de juicios orales, de juicios que precisamente nos van a permitir que el juez esté en contacto directo con las partes, las pueda observar, que ustedes como abogados y abogadas puedan interrogar a estas partes y que entonces de manera latente y directa, sin intermediarios, el juez observe lo que dicen las partes en declaración de parte propia o declaración de parte contraria. Entonces, primer eje rector de nuestro Código Nacional son los juicios orales. Segundo, aquí dice, juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Es una frase de Elie Wiesel, que es premio Nobel, o fue premio Nobel de la Paz en 1986. Y el segundo punto o eje rector de nuestro Código Nacional es una perspectiva de derechos humanos, la protección a grupos vulnerables. Y esto desde luego se ve reflejado en nuestra declaración de parte y en todas las pruebas que nosotros podamos ofertar y desahogar en un código, perdón, en un juicio oral. ¿Por qué? Porque bueno, desde que ustedes presentan su demanda, con fundamento en el artículo 235 del Código Nacional, y cuando ustedes contestan una demanda, en ambos casos nos va a pedir el código que revelemos si la persona que estamos representando pertenece a un grupo vulnerable. Y estos grupos vulnerables pues pueden tener dentro del procedimiento una participación efectiva. Si por alguna situación el hecho de que pertenezcan a un grupo vulnerable no logra que accedan de manera directa, entonces podemos hacer ajustes al procedimiento que ustedes pueden solicitar, ¿no? Desde, por ejemplo, una persona que a lo mejor es indígena y tiene algún dialecto o habla alguna lengua indígena, pues que se le ponga un traductor, un intérprete, una persona de apoyo, pero también podría ser una persona que a lo mejor no escucha bien, que se le apoye con una diadema dentro de la audiencia que puede proporcionarle el Poder Judicial para que escuche bien, etcétera. Entonces, segundo eje rector muy importante de nuestro Código Nacional es la protección a los grupos vulnerables. Les decía por ahí, incluso también el artículo 5 del Código Nacional nos establece que cuando exista la participación de un grupo vulnerable dentro del proceso, podrá haber la suplencia incluso por parte del juez, la suplencia de la deficiencia de sus planteamientos. Entonces, segundo eje rector de nuestro Código Nacional, la perspectiva de derechos humanos, protección de grupos vulnerables. Esta tercera frase dice, de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación. Es de Dean Kamen. Y el tercer gran eje rector de nuestro Código Nacional es la justicia digital. Estamos hoy hablando de que el Código Nacional ya contempla los avances en la tecnología aplicados al derecho, firmas electrónicas avanzadas, firmas electrónicas simples, desahogo de audiencias por medio de videoconferencias, ¿por qué no decirlo también de las pruebas, el desahogo de pruebas, como podría ser la declaración de parte propia contraria, la podemos hacer por medio de este tipo de videoconferencias con las reglas que nos maneja justo el Código Nacional para el desahogo de audiencias digitales, pero hoy en día incluso ya tenemos un expediente digital, los documentos ya no se presentan en físico, sino se presentan escaneados, ¿no? Únicamente tienen que manifestar si ese escaneo proviene de un documento original, de una copia certificada, de una copia simple, ¿no? Y eso ustedes lo ingresan, al menos acá en la Ciudad de México, que ya iniciamos con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tanto en materia civil como en familiar.
en materia civil para dos tipos de juicios, que es el especial hipotecario oral y la controversia de arrendamiento inmobiliario oral. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de tener un contacto con este nuevo sistema, pues se darán cuenta que todo es digital, ¿no? Que desde el ingresar la demanda, adjuntar los documentos, es digital. Las audiencias las seguimos llevando de manera presencial, pero si por alguna razón o motivo las partes solicitan que se lleve, ya sea total o parcialmente, estas audiencias de manera digital, se puede realizar. Y decíamos, bueno, por ahí, este Código Nacional se publicó el 7 de junio de 2023 y se dio una vacación leyes para que esté pues ya implementado en todo el país, tanto a nivel local como federal, de 4 años, que de hecho esos 4 años pues en realidad no son hasta junio de 2027, sino el 1 de abril de 2027. En teoría tenemos ya que tener este Código Nacional totalmente implementado en toda nuestra federación, les repito, tanto en los estados como a nivel federal, porque recordemos que este código pues abroga los códigos procesales locales y el Código Federal de Procedimientos Civiles que teníamos. Entonces, bueno, a estas alturas ya pasaron 2 años prácticamente, estamos a 2 años y es importante que nosotros vayamos conociendo cómo se litiga un juicio oral y cuáles son las técnicas y estrategias que debemos de conocer para una participación efectiva en este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque yo he insistido en diversos foros que el litigar un proceso oral es diferente a litigar un proceso escrito, que debemos de tener un nuevo perfil y ese perfil no se adquiere de un día para otro, tenemos que irlo formando con diferentes habilidades. Y justo el artículo 2 de este Código Nacional nos refiere cómo irá entrando en vigor que tanto los estados como el Poder Judicial de la Federación tendrán que ir solicitándole a los poderes legislativos, a los congresos, que se declare la entrada en vigor, la declaratoria de vigencia del Código Nacional, cuando consideren que ya estén preparados para iniciar la implementación sin que pueda exceder del 1 de abril de 2027, ¿no? Esto como un pequeño antecedente de lo que es nuestro Código Nacional y checar ahora entonces lo que es la declaración de parte. Les decía, la declaración de parte es una prueba que podemos decir nosotros estamos incorporando en este Código Nacional y que, por qué no decirlo, viene a sustituir la confesional tradicional que teníamos. Ajá. ¿Por qué viene a sustituir? Porque hace las veces de una confesional, pero se le agrega, por así decirlo, el tinte de testimonial también. ¿Por qué? Porque mientras en la confesional únicamente podríamos hacer preguntas sobre hechos propios de quien estaba declarando o a quien le llamábamos el absolvente, en la declaración de parte no solamente podemos hacer preguntas sobre hechos propios, sino también sobre hechos que tenga conocimiento esa persona. Entonces ahí hay como una combinación de testimonial con confesional, ¿no? En donde no solamente te puedo preguntar sobre hechos propios tuyos, por así decirlo, sino también que tengas conocimiento como si fueras un testigo, lo que nos ayuda a tener más y mejor información. Por eso actualmente, cuando muchas de las veces, ya sea la parte actora o la parte demandada, en sus escritos de demanda o contestación me ofrecen la prueba confesional porque lo siguen haciendo, ¿no? Porque pese a que ya tenemos prácticamente medio año con la implementación del Código Nacional en cuanto al arrendamiento y el hipotecario en la Ciudad de México, créanme que todavía hay abogados que siguen presentando demandas con fundamento en el Código Procesal Civil de la Ciudad de México, ¿no? Autorizando en términos del 112 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México, ofertando la confesional. Entonces, muchas de las veces los prevengo y le digo, aclárame, ¿no? De tu apartado de pruebas en cuanto a la que ofertas como confesional, ya que dicha probanza no se encuentra contemplada dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Okay?
Y entonces, bueno, generalmente ya ofertan una declaración de parte. Uh-huh. Y bueno, ustedes me pueden decir, bueno, es que hay libertad probatoria, principio de libertad probatoria. Si bien no está contemplada la confesional, pues la puedo ofrecer. Sí, pero nos estaríamos limitando mucho, porque la declaración de parte, ahorita lo vamos a ver, es más amplia y nos permite hacer un mayor desarrollo para obtener ya sea información de calidad o bien una confesional, ¿no? Y les digo, y esta declaración de parte engloba lo que era anteriormente la confesional. ¿Por qué? Porque puedes buscar el reconocimiento de hechos propios, pero además puedes preguntarle sobre hechos que tenga conocimiento, aunque no sean materialmente propios. Entonces decíamos, declarar es expresar de forma clara y formar algo que se afirma, se reconoce o se pone en conocimiento de otros. En grandes rasgos, y sin meternos todavía en la cuestión jurídica, declarar justamente es afirmar, es poner en conocimiento de los demás alguna situación que se sabe o que se reconoce. Dice, ya más enfocado a lo jurídico, es dar una versión de los hechos ante una autoridad. Afirmar o manifestar algo de forma explícita, es decir, sin evasivas, de manera clara, de manera directa, generalmente con carácter formal y público. Si hablamos ya de la declaración de parte, dice es la manifestación o declaración que procede a rendir una de las partes en el proceso ante la persona juzgadora, la cual comprende hechos personales o hechos ajenos y tiene como consecuencia efectos jurídicos. Entonces, cuando hablamos de una declaración de parte, primer punto la va a rendir cualquiera de las partes, sea parte actora o parte demandada. E incluso si nos vamos a actos prejudiciales, pues podemos tener una declaración de parte en a lo mejor los medios preparatorios, ¿no? Cita a tal persona para que me diga la calidad de la posesión o en qué calidad posee cierto inmueble. Se va a hacer por medio de una declaración que nos dice el código seguirá las reglas de esta declaración de parte. Entonces tiene que ser a fuerzas una de las partes, ¿no? Si fuera un tercero ya sería una testimonio. Pues tiene que ser parte actora, parte demandada, ¿no? Que pueda venir a rendir ante el juez una situación que conoce o que reconoce. Por eso nos dice hechos personales o hechos ajenos, ¿no? Aquí el primer gran punto o gran diferencia que debemos de tomar muy en cuenta entre la confesional tradicional y la declaración de parte, que aquí pueden ser hechos propios o hechos ajenos, les decía, como si fuera una combinación entre confesional y testimonial, y que va a tener efectos jurídicos, ¿no? Lo que él diga o ella diga dentro de la declaración va a ser valorado por el juez. Dice aquí entonces va a existir un deponente o declarante, que es el que hace la declaración, y un interrogador, que es el que le pregunta, porque esta declaración se va a deshogar por medio de un interrogatorio. No nos maneja como tal el código una declaración libre. ¿En qué sentido? En que sea la parte actuada demandada quien primero narre todos los hechos, ¿no? Va a ser por medio de preguntas, de interrogatorios que va a hacer un interrogador. La declaración de parte, de hecho, no es una prueba que haya surgido con el Código Nacional, ¿no? Anteriormente ya lo teníamos. Y, por ejemplo, el maestro Cipriano Gómez Lara, ¿no? Ustedes saben que es un procesalista, pues ya de tiempo, ¿no? Reconocido. Nos tocó a muchos estudiar con los libros de Cipriano Gómez Lara, nos la definía y dice, la declaración de parte implica la posibilidad de someter a la contraparte a un interrogatorio menos formal, incluso con preguntas que pudieran ser inquisitivas y no referirse a hechos propios del declarante con tal de que los mismos le consten. Desde ahí, Cipriano Gómez Lara, aunque lo enfocaba únicamente a la declaración de parte contraria, es decir, interrogar a la contraparte, y pues no preveía lo que hoy tenemos como declaración de parte propia, pero sí nos decía que no solamente va sobre hechos propios, sino también sobre hechos que le consten al declarante. Payares, Eduardo Payares, igual nos dice, es un instrumento a través del cual se logra el cercioramiento judicial sobre los hechos, objeto de prueba, toda vez que la declaración es una palabra que significa
acto por el cual expresa una persona su voluntad o da a conocer lo que sabe sobre una cuestión litigiosa. Y bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado lo que hoy conocemos como declaración de parte propia y contraria, pues a través del derecho mexicano, ¿no? Les digo, tomando en cuenta tal vez los últimos 100 años, nosotros adoptamos una confesional por posiciones, ¿no? Que es la que nos venía rigiendo y que a lo mejor todavía muchos estamos acostumbrados. Y que nos costó mucho trabajo tal vez entender cómo formular posiciones porque tenían reglas muy cuadradas, ¿no? Deben ser categóricas, solamente, es decir, se debe dar un sí, un no deben contener más de un hecho, etcétera, ¿no? Pero el punto de estas posiciones es que no nos permitían ni interrogatorios, sino justo preguntas categóricas, sí o no, y responde, ¿no? Entonces siempre iban enfocadas a que esta persona pudiera responder así o no y podía aclarar. Y entonces teníamos que presentar un pliego de posiciones por escrito que nos ataba, ¿no? Si bien al terminar podríamos formular verbales, generalmente era un pliego por escrito, se abría en la audiencia, el juez lo calificaba y les decía, ¿no? A veces presentaban 60 posiciones y nos calificaban 3. ¿Pero por qué? Porque las reglas eran muy cuadradas, las reglas eran muy ortodoxas, ¿no? No nos permitían una libertad para interrogar. Posteriormente pasamos, fíjense, todavía cuando surgió el juicio oral mercantil, por allá de 2013, y el juicio oral civil que la hace México, eh, el juicio oral mercantil todavía se quedó en un principio por una confesional por posiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque traemos esa cultura jurídica de años, ¿no? 100 años con procedimientos escritos, entonces al legislador cuando empieza a hacer el juicio oral mercantil, pues todavía le quedan muchos sesgos y no quiere soltar muchas situaciones del proceso escrito. Entonces nos dejó una confesional por posiciones. Posteriormente se reformó y tanto en el oral mercantil que tenemos como en el oral civil de la Ciudad de México se estableció la confesional por interrogatorios, con la salvedad de que al ser una confesional, es decir, que reconoces algo propio, únicamente le podíamos hacer interrogatorios sobre hechos propios de ese absolvente o de esa persona que estaba siendo interrogada. ¿Cuál era el problema? Que entonces situaciones que podía conocer esta persona y que podía venirnos a dar cuenta, pero que no las había hecho él, no podían preguntarse, ¿no? Y entonces dejaba de lado mucha información relevante para el juicio, ¿no? Si esa persona había visto cómo Juan Pérez había a lo mejor tirado la barda de su casa y le estaban demandando daños y perjuicios, y le preguntaba yo que usted observó que Juan Pérez tiró la barda, por ejemplo, pues decían, no es un hecho propio porque él no tiró la barda. Pues pregúntale a Juan Pérez. Y dejábamos información importante de lado. Eso en una confesional por interrogatorios. Pero lo importante ahí en esa evolución fue que ya nos permitieron hacer interrogatorios, es decir, no solo posiciones, no solo preguntas categóricas. Hoy podríamos tener una gama de preguntas para hacer en este tipo de confesional, ¿no? A preguntas generalmente abiertas, preguntas cerradas, introductorias, de transición, etc. Ahora con el Código Nacional evoluciona lo que es la declaración de parte propia y contraria. ¿Y cuál es el primer gran cambio? Pues que entonces esta declaración permite que hagamos preguntas sobre hechos propios o hechos que tenga conocimiento, aunque no sean propios el declarante. Entonces, fíjense, para empezar, ahí nos abre el panorama enorme de lo que podemos interrogar a las partes, parte actora, parte demandada. Ajá. Entonces, les decía yo ahora, yo no únicamente le puedo preguntar si tú tiraste la barra, sino también
si sabes quién más la tiró, quién estuvo, qué hizo esa persona. Y les vuelvo a repetir, para mí es como una fusión entre la confesional y la testimonial, y le vamos a llamar declaración de parte. Por eso no tiene caso, porque también pasa, ¿no?, que el abogado dice, bueno, te ofrezco la confesional y aparte la declaración de parte. No tiene caso. ¿Por qué? Porque la declaración de parte ya engloba la confesional, hechos propios, ¿no? Entonces tendrías una prueba sobreabundante, y cuando es así, pues yo no la admito, le digo, sabes que no se tramite la confesional, toda vez que en principio no está contemplada por el Código Nacional, y en segundo lugar, el objetivo de la misma es que se interrogue sobre hechos propios, lo que ya cumple con eso la declaración de parte, y por lo tanto no se te deja en ningún estado de indefensión. Otro punto importante, bueno, es que siguen los interrogatorios. Hoy vamos a tratar de ver en esta pequeña conferencia qué tipos de interrogatorios estratégicamente puedo hacer en la declaración de parte. Y siguiente punto es que hoy nos habla de una declaración de parte propia y contraria. ¡Qué maravilla!, ¿no? Anteriormente, pues sí, las partes podían interrogarse por medio de la confesional, digo, primero por posiciones, después con interrogatorios. Y tú podrías preguntarle al contrario, y la contraparte podría preguntarle a tu cliente, pero no teníamos esta oportunidad de que tu propio cliente hablara lo que conoce sobre los hechos, que tu propio cliente de viva voz le dijera al juez, le explicara al juez qué es lo que pasó. Y eso es importante, el hecho de que nosotros podamos interrogar a nuestro cliente para que nuestro cliente declare y dé la información al juez de lo que sabe. Entonces aquí vamos a tener esa declaración de parte propia y contraria. También tengo derecho de interrogar al contrario para tratar de obtener información relevante o alguna confesión. Entonces, fíjense, la confesión tradicional que teníamos por medio de posiciones, que era la primera en esta evolución, decíamos, era la manifestación de una parte de ser cierto un hecho contrario a su interés y favorable a la otra. Fíjense, su único objetivo era un reconocimiento de un hecho contrario a sus intereses, una confesión. Entonces, su objetivo era que el contrario, que llamamos absolvente, confesara un hecho contrario a su interés. Y les dijo, esa confesional era de formalidades casi sacramentales, ¿no? A mí me tocó muchas veces, cuando estuve en el juzgado de proceso escrito como juez, pues que sí, ¿no? Veía yo los pliegos de posiciones, pues 50, 60, y les calificamos 4, 5, ¿no? Por estas formalidades sacramentales, y que no nos las podíamos saltar porque al fin y al cabo así lo ordenaba la ley, ¿no? Era una absolución de posiciones y generalmente no estaba el juez, ¿no? ¿En qué sentido? Les digo, pues quien desahogaba esto era el secretario o secretaria de acuerdos, el juez estaba en su privado. Este principio de inmediación que hoy tenemos y que se presumía, se tenía desde estos juicios, pues no se aplicaba como tal, ¿no? Les digo siempre de una famosa jurisprudencia que decía que el juez podía presidir las audiencias con que estuviera dentro del local del juzgado, aunque no estuviera ahí en la audiencia directamente, ¿no? Tenía su razón de ser, pero hoy en día, pues el juez está ahí en contacto directo. Entonces, esta confesional tradicional, decíamos, formalidades casi sacramentales por medio de posiciones, que diga si es cierto como lo es, ¿no? El famoso que diga si es cierto como lo es, que usted hizo esto. Sí o no, y aclare si es su deseo, ¿no? Generalmente sin intervención del juez. Después viene la confesional, ya en el juicio oral mercantil o en el juicio oral civil acá en la Ciudad de México, que hoy le estamos empezando a llamar el juicio oral tradicional, ¿no? Y acá decíamos, bueno, a lo mejor ya no eran posiciones, ya era un interrogatorio, y decíamos era la manifestación de una de las partes respecto de un hecho propio objeto del debate. Y el objetivo era que el declarante precisara correcta y convenientemente su postura, dando detalles sobre los hechos propios relevantes, ¿no? Aquí ya no solamente era obtener la confesión, ¿no?, de un hecho, sino también el poder obtener información relevante. Se ofrecía en los escritos de la litis, empezó a dar mayor flexibilidad sobre hechos propios, aquí todavía no tenemos sobre hechos que tenga conocimiento,
no se requería citación. Y digo, todavía tenemos esta confesional vigente, de hecho las tres, porque acuérdense que actualmente acá en la Ciudad de México, pues estamos con tres procesos todavía, ¿no? Tenemos todavía procesos escritos en donde se rige el Código Procesal Civil del Distrito Federal o Ciudad de México, que sigue habiendo la confesional por posiciones. También tenemos todavía procesos orales mercantiles, ¿no? A nivel federal y local, y el oral civil en la Ciudad de México tradicional que regula el Código Procesal Civil de la Ciudad de México, que nos maneja una confesional por interrogatorios, ¿no? Justo lo vamos a tener en el 1009 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y en el 1390 bis 41 del Código de Comercio, que justo nos hablan de interrogatorios. Todavía no nos hablan de una declaración de parte, nos hablan de declaratorios libres, sin limitación, orales, pero triangulados, que es otra característica importante. En esta confesional, y reitero, la que regula el juicio oral tradicional y el oral mercantil, todavía sin llegar a hablar de la declaración de parte, hay una triangulación. ¿Por qué? Porque ustedes formulan una pregunta y el juez la tiene que calificar, ¿no? Y dice, no contesta hasta que yo califique. Si la considero procedente, ya le digo que conteste. En la declaración de parte, el interrogatorio es libre y directo. ¿Qué quiere decir con directo? Que el juez no va a calificar, ¿no? A mí me ha tocado cuando salgo a llevar, por ejemplo, una audiencia en donde hay declaración, que a veces los abogados, ¿no?, me dirigen a mí el interrogatorio, ¿no? Y se quedan esperando que lo califique. Les digo, abogado, el interrogatorio es libre, directo, oral. Oye, al decir directo, no voy a calificar yo los interrogatorios que hagan. ¿A quién competirá objetar si una pregunta no es conducente? A la contraparte, ¿no? El juez, como rector del procedimiento, lo único que hará es que ese interrogatorio no se vaya por una situación que nada tenga que ver con la litis, ¿no? Por una situación infructuosa, pero de ahí en fuera, al ser directo, compete a las partes establecer qué información o no entra al juicio. Pero aquí todavía teníamos esa cuestión de un interrogatorio triangulado sobre hechos propios del declarante en materia del debate, en donde el juez examina y califica preguntas, puede haber objeción de la contraparte y quien no asista o no conteste se tendrán por cierto los hechos. Ya pasando a la declaración de parte, decíamos, ya no es el interrogatorio triangulado, aquí ya es directo. ¿Directo qué quiere decir? De quien interroga a la persona declarante, sin que el juez califique. ¿Por qué? Porque pasamos también de un procedimiento inquisitivo en donde el juez buscaba la verdad a un procedimiento democrático en donde las partes tienen que demostrarle al juez la verdad. Ajá, y entonces las partes se hacen cargo de su prueba, de sus interrogatorios, establecen ese punto de demostrarle al juez, pero también de contradecir la prueba de la contraria y, por ejemplo, objetar, ¿no? En caso de que consideren que una pregunta no es pertinente. Entonces, la declaración de parte, les decía, ya no solamente tiene por objeto el reconocimiento de hechos propios, sino también de obtener información de calidad para el juez. Es decir, que las partes expongan su versión de los hechos. Ajá. E igual, si quieren obtener un reconocimiento de la contraparte. Generalmente en la declaración de parte propia, pues mi objeto va a ser eso, ¿no? Que mi cliente exponga la versión de los hechos que él tiene, que él considera que es la real, ¿no? Que apoya a su teoría del caso. Y en la declaración de parte contraria también puedo obtener información de calidad que convenga ahora a mi teoría del caso y que esa persona reconozca por medio de un reconocimiento de la contraparte de un hecho que no le convenga. ¿Cuál va a ser nuestra finalidad de la prueba? Declaraciones espontáneas. Por eso aquí no nos atamos a un guión. Por eso aquí no llevamos posiciones escritas. Llevamos temas que vamos a desarrollar en nuestro interrogatorio. Llevamos planteado qué es lo que traemos o para qué traemos a nuestro cliente o para qué vamos a interrogar al contrario, qué es lo que buscamos según nuestra teoría del caso,
pero es una situación en donde busca una declaración espontánea que brinde certeza a la persona juzgadora respecto de hechos controvertidos, buscando la verdad, ¿no? Les decía, hoy a quién toca demostrar la verdad, a los abogados, a las partes. Demuéstrale al juez cuál es la verdad, ¿no? El juez no tiene por qué andar investigando cuál es la verdad. Tu tarea es demostrarse. Dice, evitando así que se conduzcan de manera lacónica al contestar las posiciones que se les formulen con una simple afirmación o negación, es decir, concretándose a contestar las preguntas asertivas con un sí o no, y en su caso, si lo estimaren realizando alguna aclaración. Fíjense, si ustedes tuvieron la experiencia de formular una confesional en los sistemas pasados, pues ya las partes, los abogados, te habían agarrado, pues no le vamos a llamar mañita, sino estrategia, ¿no? En donde decían, todo lo que te pregunten, dile que no y que te remites, por ejemplo, a tu escrito de contestación de demanda. Entonces ustedes hacían sus 30 posiciones, bien padres, bien hechas para que el juez las calificara y no se las tachara, ¿no? Eh, y el juez decía, es perfecto, no cumple con los requisitos, 30 posiciones que se le van a hacer. Y de esas 30 posiciones, lo que se limitaba a decir el absolvente era no y me remito a mi contestación de demanda. No y me remito a mi contestación de demanda. Y pues, ¿qué podías hacer? Nada. Ya no pudiste obtener una confesión. Aquí la declaración de parte evita eso, ¿no? También lo que implica la declaración de parte. Entonces es que por medio de esas estrategias que hagas, de esas técnicas que apliques a tus interrogatorios, logres obtener mayor y mejor información y que no se le dé la oportunidad a ese declarante de simplemente negar todo. Algo importante entonces es que esta prueba de declaración de parte pues va a estar regida por los principios que rigen el juicio oral. Estos principios, junto con otros procesales, ustedes los van a poder encontrar en el artículo 7 de nuestro Código Nacional. Si ustedes revisan ese artículo 7, pues van a encontrar todos los principios que rigen los procedimientos civiles y familiares. La prueba se va a desahogar de manera oral. Qué importancia poder tener esa comunicación de viva voz y de forma directa con las partes, con tu cliente, interrogarlo, con el contrario. Publicidad, ¿no? En materia civil, rige el principio de publicidad. Cualquier persona puede ingresar a observar justo, ¿no? Lo que dicen las partes, a fiscalizar no solo a los jueces, ¿no? Porque se ha dicho mucho de este principio, ¿no? El principio de publicidad, pues, fiscaliza a los jueces que hagan bien su trabajo, pero ¿por qué no decirlo también a las partes? Y decir, esta persona se ve que estaba mintiendo, se contradijo, o confesó esto ante el juez, ¿no? ¿Cómo querían que le dieran la razón si confesó este punto? Porque son públicas. En materia familiar, acuérdense que rige el principio de privacidad. Inmediación, contacto directo del juez con las partes. Qué importante entonces es que cuando tú hagas tu declaración de parte propia, es decir, la que haces con tu cliente, le preguntas a tu cliente para que él dé la versión de los hechos desde su punto de vista, pues que ahí esté el juez y que entonces le estés dando la prueba de manera directa, que el juez esté escuchando a tu cliente, que tenga la oportunidad de ser escuchado, que era algo que hacía mucha falta. A veces las personas clamaban que el juez las escuchara, ¿no? Por eso decían, oiga, ¿me puede recibir el juez? Es que quiero decirle algo que no se puede desprender del expediente, ¿no? Del expediente frío, veíamos la frase al principio, ¿no? De las inertes actas y expedientes no se puede ver lo que yo estoy solicitando, lo que quiero decirle de viva voz. Soy la inmediación, nos permite eso en la declaración de parte y contraria igual, ¿no? A ver, ¿cómo voy a demostrar que esta persona está mintiendo, que esta persona puede reconocer un hecho que no ha reconocido hasta el momento? Entonces, ahí nosotros establecíamos justo o referíamos justo a esta situación de la inmediación, el contacto directo del juez con la prueba. No, fíjense qué maravilla. De hecho, les menciono, la Corte ha establecido ya los componentes paralingüísticos que debe de observar el juez, como cuáles.
pues sonrojo, resequedad de la boca, temblor, tartamudeo, debilitamiento visual, cualquier situación que concatenado con la declaración y todo lo que estamos observando nos lleve a valorar de una forma u otra esa declaración de parte. Concentración, esta prueba se va a desahogar o se va a tratar de desahogar en la misma audiencia en el que se desahoguen todas las demás pruebas, salvo que a lo mejor el juicio sea muy sustancioso en pruebas y no se pueda desahogar en una sola audiencia. Pero la idea es que en una sola audiencia el juez pueda observar todas las pruebas, pueda observar los alegatos, esté latente en su memoria, en su mente lo que vio para poder dictar sentencia. Contradicción. Tanto en declaración de parte propia como contraria, ambas partes pueden interrogar. Por eso puede darse la ocasión que una persona, una de las partes, sea interrogada hasta 4 veces. ¿En qué sentido? A lo mejor se ofreció la declaración de parte propia, yo interrogo a mi cliente, el contrario tiene derecho a formularle preguntas, e inmediatamente después viene la declaración de parte propia que ofreció él. Y entonces ahora él le hará preguntas y yo también tendré la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Y ahí hasta tendríamos, les digo, 4 veces, 4 interrogatorios, lo vamos a ver ahorita para que quede un poco más claro, pero ahí está la concentración y también la contradicción, ¿no? El poder refutar esa prueba. Continuidad, ¿no? Que sea de manera secuencial, sucesiva, por eso primero vamos a desahogar las pruebas, a lo mejor de una parte, luego de las otras, pero vamos a tratar que en un mismo día todas las pruebas queden desahogadas, ¿no? Que vengan alegatos, que venga la sentencia, que no haya interrupciones de esa audiencia, que no se interrumpa la declaración de ninguna de las partes y que si se ofreció la prueba de declaración de parte propia y contraria de una persona, de manera inmediata se desahogue una prueba tras de la otra, que así lo ordena el Código Nacional y que va conforme a este principio de continuidad, igualdad procesal, que se les den las mismas oportunidades a ambas partes. Por eso también a raíz de esto y del principio de contradicción, pues viene la oportunidad de que cada parte pueda interrogar, ya sea en declaración de parte propia o contraria, y que cada parte pueda declaración de parte contraria. A regular justo nuestra declaración de parte, pues cuál es más o menos el concepto, que nosotros ya lo hemos mencionado. Y se podrá ofrecerse la prueba de declaración voluntaria de parte propia. ¿Por qué es voluntaria? Porque yo la ofrezco de mi cliente, ¿no? Es propia. Yo aquí quiero que mi cliente venga y explique nuestra teoría del caso. Acuérdense que la audiencia de fusión no es otra cosa que la constatación ante el juez de nuestra teoría del caso por medio de nuestras pruebas. Y la contraria, a través del interrogatorio que se les formulen en forma personal en el acto de la audiencia. Y aquí mismo nos lo dice el Código Nacional. ¿Con qué fin? Con el fin, primero, de obtener información que nosotros le llamamos información de calidad sobre los hechos controvertidos, les sean propios o no. Ajá. Entonces aquí no los cita. Pueden ser propios o hechos que tengan conocimiento. Pero les decía, aparte, en esta declaración de voluntad propia o declaración voluntaria de parte propia, pues su objetivo va a ser ese, ¿no? Obtener información de calidad. No busco que mi cliente confiese algo, no, porque aparte esa confesión, pues a mí no me beneficia ni me perjudica porque es mi cliente, ¿no? Acuérdense que la declaración de parte, pues no puede ser valorada en lo que beneficia a esa parte, pero sí es importante en cuanto a la información que puede establecer de calidad para esclarecer los hechos y que concatenado con las demás probanzas nos logre demostrar la realidad de lo que sucedió. Entonces aquí nos dice la declaración de parte voluntaria, pues tiene como fin obtener información de calidad, será a cargo de la misma parte oferente de la prueba para que sea interrogada, y aquí es donde viene ese interrogatorio o esa declaración de voluntaria debe ser por medio de un interrogatorio que tú le hagas a tu cliente, ¿no? En un interrogatorio dirigido a tu cliente,
Y primero por medio de quien lo ofreció, es decir, del abogado, y después por la contraparte, ¿no? Ahí se irá limitando, les digo, porque aquí, ¿cuál es el objeto? Pues que tu cliente declare y exponga la versión de sus hechos. Sobre eso que declare, el contrario puede hacer preguntas, sobre todo para tratar de evidenciar una contradicción o de demostrar que está mintiendo, de demostrar que hay alguna situación que no le conviene, ¿no? Limitando. Va a ser muy importante que cuando nosotros hagamos las preguntas en la declaración de parte contraria, perdón, en la declaración de parte propia, después de que mi contraparte interrogó a su cliente, no sea repetir otra vez un interrogatorio, porque el objetivo ya no va a ser pues que él diga su teoría del caso, el objetivo va a ser ese, ¿no? Él ya le preguntó a su cliente, él ya expresó su teoría del caso, muy seguramente pues conforme les conviene, y yo las preguntas que puedo hacer van a ser con el objetivo de desvirtuar lo que dijo, lograr que confiese algo que no le convenga, ¿no? O reitere algo que dijo en esa declaración de parte propia y que a mí me conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. En cuanto a las personas jurídicas, dice, solo podrá ser desahogada por la persona representante autorizada con facultades. Acuérdense que la persona representante autorizada va a ser aquella persona que los represente en juicio, generalmente los abogados. Anteriormente hablábamos de mandatarios judiciales. Hoy ya establecemos persona representante autorizada, y esta persona representante autorizada ustedes se van a autorizar en términos del artículo 215 del Código Nacional, y tienen que tener estas facultades para que para poder desahogar la declaración de parte, ¿no? Si son personas jurídicas, o bien el documento, el poder que eh, pues pueda o les haya dado esas facultades. Dice, sin que pueda exigirse que se lleve a cabo por representante o apoderado específico, quien deberá conocer de los hechos litigiosos. Acá yo no puedo decir en una persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, Patito S.A., quiero que la declaración de parte sea realizada únicamente por Roberto Sánchez, porque él es el que firmó el contrato, ¿no? Cualquier persona que tenga facultades de representación de esa persona moral para desahogar declaración de parte puede ser por quien se desahogue sin decir específicamente a alguien, siempre y cuando conozca de los hechos litigiosos. Esa sería su carga procesal. La declaración voluntaria de parte propia no será admisible para personas jurídicas públicas, así lo determina el Código Nacional. ¿Qué pasa? Si es una persona jurídica pública, es decir, que pertenezca a la administración pública, no podrá ofertar su declaración de parte propia. Supongamos que es, no sé, una alcaldía, ¿no? No podrá ella misma ofrecer su declaración de parte de manera voluntaria porque aquí lo prohíbe el 285. Sí, adelante, licenciado Víctor Hugo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestro. Un placer estar aquí. Y una cuestión nada más. En el caso de esta representación de alguna persona jurídica, se nos otorga el poder muchas veces para contestar, en este caso, posiciones. En este caso tendría que venir ya el poder que se nos otorga con la declaración expresa de poder rendir declaración de parte o con el señalamiento que nada más para contestar pliegos de posiciones. No, ya tendría que venir esta facultad expresa para contestar interrogatorios, declaraciones de parte, porque vemos que las posiciones son muy limitadas, ¿no? Ya lo decíamos, categóricas, sí o no. Entonces yo estoy facultado únicamente para resolver posiciones, que es muy diferente a los interrogatorios. Los interrogatorios son más amplios. Entonces hoy en día es algo importante que tenemos que ir observando. Cuando nos den estos poderes,
ya deben de venir con las facultades para contestar interrogatorios en declaraciones de parte, ¿no? Porque a veces pues, se nos va ese punto. Estamos tan acostumbrados a las posiciones que consideramos que con eso. Y sin autorizarnos, les decía, en términos del 215 del Código Nacional, con estas facultades para poder desahogar la declaración de parte. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Otra pregunta. En unas ocasiones yo soy apoderado legal de un banco y me han tocado hacer declaración, bueno, rendir la declaración a través de posiciones, pero en algunas de estas cuestiones han sido créditos por fideicomiso, eh, han hecho preguntas, pero en ese entonces los apoderados legales, cuando se hicieron esos contratos, pues fueron los que firmaron. Cuando nos llaman a juicio para responder posiciones, pues obviamente muchas de las cuestiones o de las posiciones que hace la contraparte, pues obviamente no las conocemos nosotros porque nosotros no estuvimos presentes al momento de firmar esos contratos. Nosotros únicamente nos abocamos a lo que refieren los documentos, ya sea del contrato o de los anexos, pero realmente algunas cuestiones específicas, pues las desconocemos. Entonces, en muchas ocasiones hemos visto que, y algunos compañeros y el suscrito también ha hecho lo mismo, pues nada más nos cernimos a lo que dice el contrato. Preguntan en algo en específico y muchas veces solo se contesta, de acuerdo a lo que se estableció en el contrato es lo que se realizó. Se hizo un pago, se omitió hacer el pago correspondiente por la falta del compromiso, en fin. ¿Así está bien o tendríamos algún tipo de problema? Fíjense, aquí conforme a lo establece el 285, dice, yo no puedo exigir que se lleve por medio de un determinado representante. Es decir, yo como contraparte no puedo decir, quiero que venga a declarar nombre de la persona jurídica Juanito Pérez, porque él es el que celebró el contrato. No lo puedo hacer. Pero sin embargo, del otro lado, de la persona que tiene que venir a declarar, tiene la carga procesal de que quien declare, sea cualquiera de los apoderados o representantes autorizados facultados, tenga el conocimiento de los hechos litigiosos. No puedo yo contestar con evasivas. Claro, si yo digo, ¿sabes qué? Me remito a lo que dice en el contrato, también es lo que estás declarando o reconociendo. Lo que no podría decir es no sé porque yo no lo firmé, porque ahí se tendrían, por cierto, los hechos que te están preguntando. Si tú a lo mejor dices, me remito a lo que dice el contrato, que yo debo tener conocimiento del mismo, no hay problema. Pero si yo digo desconozco porque yo no soy el apoderado que lo firme, etcétera, esa carga procesal ya es de quien te trajo. Y entonces la consecuencia será que al referir que que desconoces eso, que no tienes conocimiento, no estás cumpliendo con esta carga procesal de que quien viene en representación conozca de los hechos litigiosos y te harán efectivo el apercibimiento de que se tienen, por cierto, los hechos que no estás declarando como tal o que estás contestando con evasivas. Ok, entonces es importante en esto de las personas jurídicas, ¿no? Que si por un lado no puedo obligar yo a mi contraparte a que traiga a fuerzas a esta persona, pero de mi lado, o bien de su lado, lo que tiene como carga procesal es que quien venga conozca de los hechos litigios. Ok, no sé si hasta hay alguna otra duda, comentario. Muchas gracias. De nada. Ok, decíamos aquí, entonces, para las personas jurídicas públicas no es admisible la declaración de parte propia, es decir, ellas mismas no pueden ofertar su declaración. En la contraria, dice, será a cargo de la contraparte para que sea interrogada por la oferente o la persona representante autorizada de la oferente de forma oral en el acto de la audiencia de juicio. Entonces, ¿qué va a pasar en la declaración de parte contraria? Yo la voy a ofrecer a cargo de mi contraparte para interrogarla, ¿no? Eh, ¿Qué voy a hacerlo? Interrogarlo igual de manera oral, libre y directo. Dice, la declaración será a cargo de la contraparte para que sea interrogada oralmente por la parte oferente o la persona representante autorizada en la audiencia respectiva.
¿Cuál es su objetivo aquí? Fíjense, aquí ya cambia el objetivo. Si hablábamos de la declaración de parte propia, el objetivo era aportar información de calidad por parte de mi cliente. Aquí también puede ser aportar información de calidad, pero también la confesión judicial para la autoridad jurisdiccional sobre hechos materia de la controversia conforme al caso concreto. En el caso de persona física, solo podrá ser por conducto de la propia parte interesada. Sigue esto que había en la confesional, ¿no? Porque solamente es personalísima y no por medio de apoderado alguno, tratándose de personas físicas. Solamente esa persona, que es la que vivió los hechos o le constan, puede venir. La declaración de parte contraria de personas jurídicas de carácter público deberá ser desahogada por escrito. Es decir, las personas jurídicas no pueden ofrecer su declaración de parte propia, pero sí se puede ofrecer sobre ellas la contraria, ¿no? Y tratándose de se desahogará por escrito, ¿no? Es decir, el interrogatorio lo hacemos por escrito, se le envía y lo va a contestar. El artículo 286 nos habla de la citación, dice a la parte que corresponda a desahogar el interrogatorio se le tendrá por citada haya estado presente o no desde la audiencia preliminar en la que se emitió la prueba. ¿Okay? Esto hablando del juicio ordinario civil oral que tiene la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se admiten pruebas y desde ahí se le tiene por citado, o sea, él tiene que ir a notificar personalmente. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de juicios especiales, los juicios especiales desafortunadamente no tienen audiencia preliminar. El legislador no lo contempló. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Pues porque creo que es una audiencia importante dentro del proceso que ayuda a depurar el debate y el proceso justamente. Pero bueno, el legislador no lo contempló, nada más tenemos una audiencia de juicio. Las pruebas, ¿cómo se admiten? Por medio de auto. En el auto que señala fecha y hora para la audiencia de juicio admitimos pruebas. Desde ahí nos tienen por citados, ¿no? No hay notificación personal, porque acuérdense que en este tipo de juicios, conforme al Código Nacional, únicamente se notifica personalmente el emplazamiento y el auto que admite la reconvención. De ahí en fuera no hay notificaciones personales, entonces pues les surtirá sus efectos y quedarán citados desde ese momento. ¿Para qué? Para ir. ¿Con qué apercibimiento? Con el apercibimiento que en caso de que sea declaración de parte contraria, si no va, o bien responde con evasivas o no responde al ir, se presumirán ciertos los hechos que se pretendieron demostrar, salvo prueba en contrario. Cuando hablábamos de la confesional tradicional, ¿qué pasaba? Decían, a ver, estamos en audiencia, no vino la contraparte, no. ¿Qué hacemos? Sacamos el pliego de posiciones, lo califica el juez y aquellas posiciones que hayan sido calificadas de legales se tendrán por ciertas, ¿no? Se tendrán por contestadas en sentido afirmativo, decíamos. Acá no hay posiciones, ni tampoco hay un pliego por escrito, lo tienes que hacer oral, verbal y en audiencia. Entonces, ¿cuál es el apercibimiento? Que si no viene la contraparte a la declaración de parte contraria, se tendrán por cierto los hechos para los que ofertaste esa prueba. Es decir, cuando ofertaste tu prueba, a lo mejor dijiste, y con la confesional pretendo acreditar la relación contractual de arrendamiento, así como que no ha pagado desde el mes de marzo. Ah, pues esos hechos se tendrán por cierto si no viene. Sí, bueno, salvo prueba en contrario, obviamente. Dice, si se trata de una declaración voluntaria de parte propia, es decir, yo pedí que mi cliente viniera porque yo lo voy a interrogar para que diga su relato de los hechos y no viene, entonces se deja de recibir esa prueba, se declara desierta esa probanza. Las reglas para este interrogatorio, fíjense, nos los va a decir el 287, ¿no? Y lo primero que nos dice es que debe ser oral, libre y directo. ¿Y qué quiere decir con oral? De viva voz, ¿no? Principio de oralidad. Yo le pregunto de manera verbal en la audiencia. Libre, hay libertad para interrogar. ¿Cuál es la limitante? Que sean hechos materia de la litis y que se hayas ofertado la prueba para esos hechos, ¿no? Muy común que nosotros digamos, si esta prueba, la declaración de parte, la oferto para todos y cada uno de los hechos. Ah, perfecto, puedes preguntar sobre todo lo que hayas hablado ya sea en tu demanda o contestar. Pero si yo digo la oferto para el hecho 1 y 2, solamente podrás interrogar sobre el hecho 1 y 2.
pero es libre, ¿no? Y al decir libertad también de interrogar implica que son muy pocas reglas o muy pocas preguntas las que puedan estar prohibidas. Hay esa libertad de expresarte como puedas, eso lo debemos de entender, siempre y cuando sean claros, sean materialitis, ¿no? Y directa, decíamos, el juez no califica. El juez únicamente interviene por virtud de la objeción de la contraparte. Dice, sin incorporar valoraciones ni calificaciones de manera que puedan ser comprendidas por la finalidad, con facilidad por quien ha de declarar. Sobre hechos controvertidos, que decíamos materia de la litis, estar formulados en términos sencillos, claros y precisos. Les decía, sí hay libertad para interrogar, pero no por eso vas a hacer una pregunta que ni tú mismo entiendas, ¿no? Yo les decía, ¿cuándo objetar una pregunta que no sea sencilla, no sea clara, no sea precisa? Cuando ni ustedes la entienden. Hombre, ¿qué le está preguntando? Objeción, señoría, no está siendo claro, ¿no? Que también se les dice al declarante, si usted alguna pregunta no la comprende, le voy a solicitar que no conteste y no nos indique para que los abogados puedan ser más claros, ¿no? Referir sobre hechos percibidos, ojo, nos lo reitera el 287, fracción cuarta, hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva, ¿no? Entonces son hechos propios o con conocimiento, porque en las audiencias seguimos viendo abogados que dicen, objeción, señoría, no es un hecho propio, ¿no? El abogado tiene que decir, ¿no, señoría? Estamos en declaración de parte, pueden ser hechos propios o con conocimiento. Bueno, entonces tener bien claro que ya no solamente son hechos propios, sino con un conocimiento, que no pueden ser conceptos subjetivos, opiniones, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿No? Le voy a poner un ejemplo y usted dígame qué opinaría, ¿no? ¿No? Debe ser algo concreto, objetivo. Podrá formularse respecto a hechos complejos, es decir, que sea un hecho que requiera de varias preguntas, de varios supuestos para poderlo pues armar, y entonces yo vaya diciendo, mire, estas preguntas van encaminadas a un hecho complejo. La pregunta no podrá ser insidiosa. ¿Cuáles son las insidiosas? Las que tienden a ofuscar la inteligencia, hacer caer en el error al momento de responder. Y de esto de las insidiosas, ya en la práctica y en la doctrina desprendemos varias, como las preguntas, por ejemplo, compuestas, capciosas, etcétera, ¿no? Que tienden a hacer caer en el error, que confiese algo contrario a la verdad. Ojo, no confundamos insidiosas con las sugestivas, las ilustrativas, ¿no? O inductivas, que son las que contengan la respuesta, ¿no? En su misma estructura. De hecho, en ese papel de las sugestivas, si ustedes ven el 287, jamás las prohíbe, ¿no? Desde aquí. Porque no sé por qué tenemos esa idea los abogados, ¿no? Y desde siempre, es que es sugestiva, pues no está prohibida. Ya veremos que a lo mejor una sugestiva en un interrogatorio directo o en declaración de parte propia no te va a servir de nada porque tú introduces la información, pero en realidad no está prohibida. Lo veremos como cuestiones estratégicas. Las preguntas, dice, entonces no podrán ser insidiosas, no podrán ser repetitivas, y ya lo contestó, ya lo dijo, no puedo estar preguntando lo mismo, porque muchas de las veces con el fin de tratar a ver si contesto otra cosa, cuando ya lo contestó. No se permitirán preguntas sobre cuestiones de derecho o que sean materia de calificación jurídica o desconocidas técnicamente por la parte respectiva, salvo que sea un abogado o sea un experto que tenga ese conocimiento, pero de ahí en fuera no le puedo preguntar cuestiones de derecho, ¿no? O bien técnicas. Podrán formularse abiertas. Aquí esta fracción 9, fíjense, creo que es una fracción que no debería de estar y que la arrastramos de las posiciones. Ajá, dice, podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Aquellas que permiten explayarse, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, ¿no? Dice, la persona responderá ampliamente. Estas preguntas abiertas, ¿en dónde se recomiendan? En la declaración de parte propia, en donde mi cliente es el que está contestando, en donde mi cliente es el que debe de lucirse. Y aquí nos dice, bueno, podrán formularse. O cerradas, ojo, y aquí en las cerradas, el Código Nacional confunde las cerradas con las posiciones. Ajá,
Dice: o cerrada, supuesto en el cual deberá responder primero categóricamente, afirmando, negando, sin perjuicio de realizar las aclaraciones. En realidad lo que está definiendo ahí son posiciones, no son preguntas cerradas, porque una pregunta cerrada es la que únicamente te lleva a una respuesta y no te da oportunidad de dar más. Por ejemplo, ¿de qué color era el carro? Solamente puedes responder rojo, verde, azul, etcétera. Pero, por ejemplo, en esa pregunta de qué color era el carro, no vas a poder responder diciendo sí o no. Eso sería una posición. Por eso les digo, esta fracción 9 del artículo 287 creo que no está bien redactada ni debería estar ahí, ¿no? Porque el hecho de formular preguntas cerradas ya es una cuestión más estratégica del abogado. Si resumimos este 287, podemos decir que las reglas para la declaración de parte es que sean preguntas materia de la litis, hechos propios o conocidos, sencillas, claras, precisas, no insidiosas, es decir, confusas, no sobre cuestiones subjetivas, opiniones, calificaciones o valoraciones, que no sean repetitivas o reiterativas y que no sean materia de calificación jurídica o técnicas, es decir, materia de derecho o técnicas. ¿Cómo será el desahogo de la declaración de parte? Propia contraria, dice primero la de la parte actora y con posterioridad la de la parte demandada. Y va a haber ocasiones, les digo, en donde ofrezca la declaración de parte propia de mi cliente y contraria. Y que la contraparte también ofrezca la declaración propia de su cliente y la contraria, ¿no? Y entonces va a haber ocasiones en donde tengamos hasta 4 interrogatorios, por así decirlo, es decir, de declaración de parte propia de la actora, ¿no? Va a interrogar su abogado y el contrario. Luego va a hacer desahogarse la declaración de parte contraria que ofreció la contraparte y va a ser interrogado por la contraria y por su abogado en caso de que... Y luego del otro lado igual, ¿no? Para cada una de las partes. Dice, en el caso de que ambas partes hayan ofrecido la declaración voluntaria de parte propia y declaración de parte contraria, la autoridad jurisdiccional establecerá que quien declare primero en una u otra modalidad, inmediatamente que concluya su desahogo, permanezca en el lugar de recepción para el desahogo de la declaración voluntaria de parte propia y declaración de parte contraria según corresponda, admitida la contraparte, a fin de contribuir a la continuidad y concentración de las pruebas. Decíamos, principio de continuidad y concentración. Quien responda al interrogatorio al inicio de la diligencia se le tomarán sus datos de identificación general y domicilio. No podrá recibir asistencia jurídica alguna durante el desahogo de la prueba de quien ostente su representación como persona representante autorizada. Es decir, en el momento que esté esos interrogatorios, ustedes no pueden asesorar a su cliente. El oferente de la prueba formulará su interrogatorio en primer término. Concluido la parte contraria, a su vez, tiene derecho a formular preguntas. Entonces vean cómo vamos a ir declarando a las partes y conforme al principio de continuidad y concentración, si declaró ya la cuestión de declaración de parte propia, inmediatamente si la contraria ofreció la declaración de parte contraria, desahogaremos eso, ¿no? Así de una u otra parte. Nosotros hemos formulado algunas pautas que les llamamos para justo poder llevar los pasos, ¿no? Por ahí digo, los vamos a invitar más adelante a unos diplomados que estamos ofertando. Muchos de ustedes ya han tomado varios de ellos o saben cómo es la dinámica. Por ejemplo, está el de interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? En donde el diplomado hablamos pues de cómo hacer preguntas estratégicas o técnicas en la declaración de parte propia, en la testimonial, en la confesional, ¿no? Incluso por ahí hay un diplomado en interrogatorio en materia penal con el maestro Domingo los domingos, que yo les recomendaría a ustedes, aunque no sean penalistas, sean civilistas, que lo tomen. ¿Por qué? Porque los penalistas nos llevan ya años de experiencia en este tipo de interrogatorios y en realidad las técnicas que aplicamos en materia penal para interrogar son las mismas que vamos a estar aplicando en los juicios orales civiles y mercantiles, ¿no? Hay otro que se llama desahogo de audiencias, en donde justo vemos todas estas pautas y cómo desahogamos las audiencias. Tenemos por ahí el del Código Nacional con jueces, ¿no? Somos 10 jueces lo que los impartimos
tanto de materia civil y familiar, y hacemos un análisis general del Código Nacional. Pero bueno, ya la maestra Pati más adelante les platicará esos diplomados y los costos que son muy accesibles. Y justo les decía, en el diplomado de desahogo vemos lo de las pautas. Ahorita les voy a mostrar la pauta que tenemos nosotros para declaración de parte contraria propia. Dejen, les pongo aquí el material. A ver. ¿Y qué nos va a implicar esta pauta? Nos va a implicar justamente que nosotros podamos tener una guía, ¿no?, de cómo actuar en la audiencia. Por ejemplo, aquí en esta pauta ya estamos en la audiencia de juicio, ¿no? No sé si ya se está viendo, maestra Pati, un documento en Word. Así es, su señoría, todo bien, se ve perfecto. Entonces aquí ya estamos dentro de la audiencia de juicio y dice reglas generales, y se desahogará primero la de la parte actora y con posterioridad la de la parte demandada, es decir, declaración de parte propia y contraria. Y se establecerá en el caso de que una o ambas partes hayan ofrecido la declaración voluntaria de parte propia y declaración de parte contraria, quien declare primero en una u otra modalidad, inmediatamente que concluya su desahogo, permanezca en el lugar de la recepción para el desahogo de la declaración voluntaria de parte propia y declaración de parte contraria según corresponda, admitida la contraparte, que era lo que ahorita yo les explicaba. Practicará las diligencias de prueba separadamente y en un mismo acto, si fueren varias personas con litigantes que hayan de responder al interrogatorio, y evitará que las partes se comuniquen entre sí. Impedirá que la persona declarante reciba asistencia jurídica alguna durante el desahogo de la prueba de quien ostente su representación como persona representante autorizada. Tomará datos de identificación general y domicilio a quien responda al interrogatorio al inicio de la declaración, es decir, empezamos con sus generales, que acá en la Ciudad de México hemos optado por que esos generales se tomen por escrito al inicio de la audiencia y nosotros los resguardamos sobre todo por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México lo que les van a pedir a ustedes es que los generales los establezcan en una hoja, se la dan al juez y se tienen por tomar los generales para que no haya esa situación de que tengan que decir su domicilio, trabajo, etcétera, pues de manera pública por cuestiones hoy en día de seguridad. Y se permitirá que se les formule el interrogatorio en forma personal en el acto de la audiencia del juicio, con el fin de obtener información sobre los hechos controvertidos dentro del proceso, les sean propios o no a la persona declarante. Permitirá el interrogatorio que aporte información de calidad o su confesión judicial sobre hechos materia de la controversia, conforme al caso concreto. Permitirá tener a la vista y usarse, que esto nos lo dice el código, durante el desahogo de esta prueba, bienes, instrumentos, apoyos técnicos o incluso documentos previamente admitidos para ser mostrados al declarante y que pueda contestar los cuestionamientos que se le realicen. Cuando hablamos de la declaración voluntaria, dice, explicará a la parte declarante la dinámica del desahogo de la prueba. Es decir, se le dirá, señor, usted está aquí para decirnos lo que sabe de este caso, y eso se hará por medio de preguntas que le hará su abogado, y posteriormente el abogado, no sé, del señor Juan también podrá hacerle preguntas. Y se permitirá la declaración voluntaria de parte propia a cargo de la misma parte oferente de la prueba, que sea interrogada en forma oral sucesivamente, tanto por su representante como por su contraparte. Concederá el uso de la voz a la persona representante autorizada de la parte oferente de la prueba para formular el interrogatorio a su propia asesorada, es decir, a mi cliente. Concederá el uso de la voz a la contraria en caso de que sea su voluntad formular preguntas. También lo contrario tiene, bajo principio de contradicción, formular preguntas que estarán limitadas a lo que se estableció en el interrogatorio que hizo el oferente de la prueba. Declarar cierta la prueba si la oferente de declaración de parte propia no asiste a la audiencia respectiva. En caso de declaración de parte contraria, dice, explicará a la parte declarante la dinámica del desahogo de la prueba y de su intervención. Como le diremos, a ver, señora María Juárez, buenos días, bienvenida. Le voy a explicar en qué consistirá su declaración. Usted va a ser interrogada primero por el abogado de el señor Juan Pérez, el licenciado Ramiro,
y posteriormente su abogado también le podrá hacer preguntas. En este momento le hago de su conocimiento que no puede ser asesorada por su abogado, que si hay alguna pregunta que usted no comprende, nos los haga saber para que los abogados sean más claros, que si escucha la palabra objeción no conteste hasta tanto no se resuelva esa situación por este juez, ¿no? Que debe de contestar de manera categórica, sin evasivas o negarse a contestar lo que se le pregunte, porque si no, le apercibo que tendré por ciertos esos hechos. Es decir, se le explica la dinámica, se le pregunta si entiende esa dinámica y se inicia y se permitirá en la declaración de parte contraria a cargo de la contraparte que sea interrogada en forma oral sucesivamente, tanto por la oferente o la persona representante autorizada del oferente, como por su propio representante. Conceder el uso de la voz a la parte oferente de la prueba para formular su interrogatorio a la contraparte. Conceder el uso de la voz a la parte contraria de la oferente en caso de que sea su voluntad formular preguntas. Les digo, tanto en declaración de parte propia como contraria tendremos esa oportunidad ambos de interrogar. Apercibirá a petición de parte a la declarante de tener por cierto los hechos que el oferente pretende demostrar con la prueba. Si no responde, responde con evasivas u omite responder categóricamente. Tendrá por cierto los hechos a petición de parte que el oferente pretendía demostrar con la prueba previo apercibimiento. Si la declarante no responde, responde con evasivas u omite responder categóricamente. Tendrá por cierto, a petición de parte, los hechos que el oferente pretende demostrar con la prueba previo apercibimiento. En caso de que no asista a la audiencia, la parte que debía responder al interrogatorio de declaración de parte contraria. Ahora, dentro de todo esto es muy importante las objeciones. Yo puedo objetar, ¿no?, las preguntas que haga mi contraparte. Y en la objeción de preguntas dice, permitirá ante la formulación, es decir, el juez permitirá ante la formulación de cada pregunta el ejercicio del derecho de la contraparte para objetarla o exponiendo la causa fundada, ¿no? Objeción, señoría, esa pregunta es repetida, mi cliente ya respondió que está en el inmueble porque lo está arrendando, ¿no? Concederá el uso de la voz a quien interroga para que decida contradecir la objeción o retirar la pregunta. Entonces, ¿qué va a decir el juez? A ver, la contraparte, ¿contesta la objeción o retira la pregunta? Si retira la pregunta, dice, reformulo y hago otra. Si contesto la objeción, ya diré, no, señoría, él ha dicho que es arrendador, pero nunca ha establecido que posee ese bien, y yo lo que quiero saber es si posee ese bien en específico en calidad de arrendador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, concede el uso de la voz, el juez resuelve, en su caso, la objeción, y se permitirá reformular preguntas a la parte que interroga cuando retire la pregunta anterior o porque no sea aprobada por objeción. Apercibirá petición de parte a quien objeta, en el caso de la declaración de parte contraria, de tener por presuntamente ciertos los hechos que se pretende demostrar con la prueba, si al exponer la causa fundada de la objeción, con su argumentación asiste a dar información o indica a su representado sobre cómo responder la pregunta, ¿no? Que yo diga objeción, ¿no? Y le dé la respuesta, ¿no? Lo que mi cliente tiene que decir, etcétera, ¿no? O lo que le está preguntando no es así porque la realidad es esta, ¿no? Y ya le estoy diciendo cómo contestar. Y se apercibirá a petición de parte a quien responda a la objeción, en el caso de declaración voluntaria, de tener por presuntamente ciertos los hechos que se pretende demostrar con la prueba. Si al defender una pregunta con su argumentación asiste a dar la información o indica a su representado sobre cómo responder la pregunta. ¿Ok? Entonces, más o menos es como nosotros llevamos la pauta, que es justo lo que hemos estado estableciendo, ¿no? Dentro de todo esto. Perdón, aquí había una pregunta del licenciado Leoncio. Dice, ¿podemos desistirnos de la declaración de parte propia de mi cliente cuando la ofrecí? Sí, si yo digo, ¿sabes qué? En este momento me desisto, ¿no?, de la declaración de parte propia. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí está mi cliente, pero ya no quiero que declare. Está bien, no hay problema. Igual, si no fue, me puedo desistir. De todas maneras, si no va, acuérdense que la consecuencia es que se tendrá por desierta dicha probanza, ¿no? Entonces, en ningún caso tendría nosotros pues que se desahogara, ¿no? Entonces, aquí viene justo el desahogo. Hablábamos de la objeción. La objeción
decíamos, ante cada pregunta la contraparte puede objetar, tendrá que expresar los motivos de su objeción y con vista a la contraparte, esa contraparte podrá reformular pregunta, retirarle y hacer otra, o bien contestar la objeción. Si la contesta el juez tendrá que resolver si esa objeción es fundada o no. Si hay inasistencia, decíamos, previo apercibimiento, en caso de que no asista a la audiencia respectiva a la parte que responda al interrogatorio de declaración de parte contraria, se tendrán por cierto los hechos que el oferente de la prueba pretendió demostrar con la misma. Es decir, si no va y es declaración de parte contraria, por cierto los hechos. Si es declaración de parte propia, simplemente se dejará de recibir la prueba, se declarará desierta, ¿no? Dice aquí mismo criterio aplicará si no responde o responde con evasivas. Decíamos en caso de que sea la contraria, la declaración de parte contraria, y la declaración de parte propia, si no asisto, se tendrá por desierto. Si fueren varias las personas colitigantes que hayan de responder al interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo acto, evitando que las partes se comuniquen entre sí. La fracción 12 de este artículo 288, perdón, 11, es bien importante. ¿Por qué? Porque dice, durante el desahogo de esta prueba podrán tenerse a la vista, así como usarse bienes, instrumentos, apoyos técnicos o incluso documentos previamente admitidos para ser demostrados al declarante para que pueda contestar los cuestionamientos que se le realicen. Aquí entonces nosotros debemos de saber técnicas de incorporación de prueba documental y prueba material. Ajá, estas técnicas van desde refrescar la memoria o auxiliar la memoria, evidenciar contradicciones o simplemente incorporar el documento o la prueba material, ¿no? Lo debemos saber hacer, el código no nos lo dice. Les digo, hay que irnos preparando para esto. Y bueno, por ahí hay un diplomado que justo se llama interrogatorio y contrainterrogatorio que imparto yo en materia civil mercantil, en donde justo les enseño, ¿no? Cómo podemos nosotros poder incorporar esta prueba, ¿no? Es importante, pero fíjense, aquí está el fundamento, ¿no? Que nos va a permitir usar bienes, instrumentos, apoyos técnicos, documentos. ¿Para qué? Para nosotros poder establecer de una manera más elaborada esa declaración, poder obtener lo que buscamos, ¿no? Entonces lo que debemos de irnos quitando de la mente es esa vieja idea de interrogar por medio de posiciones y tener una nueva idea en donde son interrogatorios libres, directos, que nos dan mayor y mejor oportunidad de obtener información o obtener una confesión. El recurso, dice, las determinaciones que adopte la autoridad jurisdiccional durante el desahogo de la prueba de declaración de parte propia o declaración de parte contraria solo podrán recurrirse junto con la sentencia definitiva. ¿Qué va a pasar aquí? Cualquier situación que se dé dentro del desahogo de esta prueba, si me afecta, la podré recurrir, sí, cuando formule mi apelación en contra de la sentencia definitiva. Ahí tendré que hacer un primer apartado de violaciones procesales y en ese apartado diré, ¿sabes qué? El juez calificó como fundada esta objeción, lo cual me causó un perjuicio porque no era fundada, era infundada y el agravio es este. Pero no lo tendré que hacer en el momento de la audiencia, no es el momento procesal oportuno. Acuérdense que no hay recurso de revocación en el Código Nacional. Tendré que esperarme para recurrirla junto con la sentencia definitiva. Y bueno, para ir cerrando nuestra conferencia, podemos tener preguntas estratégicas, ¿no? Hacer en estas declaraciones. Claro, primero que tengo que pensar en mi teoría del caso, ¿no? Mi elemento jurídico, fáctico y probatorio. ¿Y para qué traje esta prueba de declaración de parte, ya sea propia o contraria, según esa estructura, esa herramienta metodológica que es mi teoría del caso? ¿Ok? Y si vamos a la declaración de parte propia, podemos decir que rigen las reglas de un interrogatorio directo. ¿Por qué? Porque en la declaración de parte propia, a quien estoy interrogando es a mi cliente. Estoy en un terreno bueno, en un terreno amigable. Lo que hable mi cliente generalmente va a ser en favor del mismo, de la teoría del caso que venimos planteando. ¿Y por qué digo generalmente? Porque a veces hay clientes, ¿no?, que son muy despistados, dicen cosas que
a lo mejor no son como la realidad lo ha planteado, se confunden, pero generalmente estamos en un terreno bueno. ¿Y qué voy a buscar con la declaración de parte propia? Corroborar los hechos delante del tribunal a través de preguntas formuladas a mi cliente para que exponga la versión de sus hechos. Y si será el momento oportuno para exponer al juez o poner a su disposición la fuente de prueba, de manera que aquel pueda cerciorarse personalmente de que el cliente está diciendo la verdad. Fíjense la importancia de la declaración de parte propia, demostrarle al juez por medio de la propia declaración del cliente de lo que él está diciendo de manera directa que está diciendo la verdad. Esta declaración de parte propia debe ser exacta, preguntas específicas y suficientes, ¿no? Al grano, lo que queremos que declare mi cliente, no andar divagando, solamente poner pues atención en detalles importantes, y si hay algún detalle que no tenga relevancia, no se lo pregunto a mi cliente, y debe ser completa. Es decir, ¿para qué traje yo a este declarante? ¿Para qué quiero que mi cliente hable? Y entonces no lo voy a soltar hasta que no le diga al juez lo que necesito que diga conforme a mi teoría del caso. ¿Y qué preguntas se recomiendan aquí? 3 tipos de preguntas, las introductorias, de transición y abiertas. Y con eso puedo hacer una buena declaración de parte propia. Dice, las introductorias permiten al juez ubicarse en el contexto espacial y temporal a desarrollar en el interrogatorio y al examinador moverse de un tema a otro sin que se pierda o confunda. Se usan generalmente al comienzo de cada examen para dar pie a preguntas de acreditación o desacreditación. En el caso de la declaración de parte, bueno, introducir a un tema, ¿no? Por ejemplo, señor Juan, usted habló que firmó 5 contratos, ¿no? Me gustaría iniciar con el contrato número 1, ¿no? Que usted identificó como número 1, estoy introduciendo un tema. De transición, las que nos permiten cambiar de un tema a otro. Dice, son aquellas que permiten variar el contenido de la historia para derivar a otro aspecto, cambiar de un tema a otro, lo cual permite devolver la atención del tribunal cuando el relato se ha extendido demasiado. Asimismo, permiten orientar, en este caso, a nuestro cliente, informando cuál es el terreno a que ha sido llevado, ¿no? Ya hablamos de todo el contrato número 1, ahora quiero pasar al contrato número 2, ¿no? Bien, señor Juan, ahora dejemos atrás este contrato número 1 y me gustaría que hablemos del contrato número 2. Eso sería un ejemplo de una pregunta de transición. Y la pregunta reina de la declaración de parte propia serían las preguntas abiertas. Dice, son aquellas que invitan, en este caso, a nuestro cliente a hablar y explayarse sobre el tema de manera libre. Acuérdense que en esta declaración de parte propia la estrella es el cliente, quien tiene que hablar es el cliente, no el abogado. Y se empiezan con adverbios o pronombres de tiempo, modo y lugar, como qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, o algún verbo que deje libertad para expresarse, en este caso al cliente, como describa, relate, diga, explica. Y entonces, en la declaración de parte propia, las preguntas idóneas son las abiertas. Por eso, aquí no es recomendable la pregunta sugestiva, inductiva o ilustrativa. ¿Cuál es la que ya contiene en su cuerpo, pues, la respuesta, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Si usted vio que se compró un carro rojo el 25 de abril de 2017, pues ya introduje yo como abogado que se compró un carro rojo y que fue el 25 de abril. Ya no fue el, el cliente el que lo dijo. Y acuérdense que aquí como lo que me interesa es que mi cliente le diga al juez lo que sabe respecto a la materia del caso, de su información relevante y de calidad, pues él es el que debe de hablar. Por eso las preguntas recomendadas son las abiertas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Por ahí chéquense lo que son las preguntas de oro de la criminalística. Esas son las recomendables para la declaración de parte propia, ¿no? Sugestivas, ilustrativas no, pero fíjense, sugestivas o ilustrativas, que son las que contienen la respuesta, sí van a ser idóneas en la declaración de parte contraria, en donde lo que buscamos es que la contraparte confiese algún hecho. En la declaración de parte propia, por el abogado contrario, es decir, ya interrogó el oferente y ahora el contrario va a hacer preguntas en esa declaración de parte propia, es decir, el contrario va a interrogar a mi cliente. Ahí sí se van a recomendar preguntas cerradas, que no me hagan perder el control. Mi objetivo, o sea, yo si ya mi contraparte formuló
su declaración de parte propia y yo quiero hacer preguntas en esa declaración de parte propia, tengo que tener un objetivo. ¿Cuál? Desvirtuar la credibilidad que le dio a su cliente, algún hecho que es contrario, incluso alguna confesión que me convenga, pero yo ya tengo un objetivo, por eso esto debe ser más breve. Debe ser limitado el examen a lo que ya dijo la contraria, a lo que dijo en la declaración de parte propia. No puedo salirme, no puedo hacer un nuevo interrogatorio porque no estoy interrogando en calidad de que yo haya ofertado esa prueba, sino me estoy limitando a la prueba que se ofertó. Entonces, en este caso, las idóneas serían cerradas, que focalizan el examen directo o el examen sobre un punto específico del relato, considerado relevante para el caso presentado. No sugieren en este caso a la contraparte una respuesta esperada, pero tampoco le permiten desarrollar libremente la historia. Entonces aquí también podríamos hacer sugestivas y cerradas. Y justo, ahora pasando al otro lado, la declaración de parte contraria, ahí voy a seguir reglas como si fuera un contrainterrogatorio. Y mis preguntas idóneas van a ser cerradas y sugestivas, que sí puedo combinar con introductorias y de transición. ¿Por qué voy a hacer preguntas cerradas o sugestivas? Porque tengo que tener el control. Ajá. Debe ser breve, debe ser veloz esa declaración de parte contraria, escuchar a la contraparte, no pelear con la contraparte. Debo de observar y escuchar lo que me está diciendo la contraparte. Dice aquí ser el bueno de la película, no pelearme con la contraparte, tener claro mi objetivo. Y hecho una pregunta, ¿cuál sería mi objetivo de la declaración de parte contraria? Les decía, obtener información que convenga a mi teoría del caso o obtener una confesión. Muy importante también no repetir la declaración de parte propia en la declaración de parte contraria porque los objetivos son diferentes, ya los vimos. Hay que mantener el control sobre la parte que estoy interrogando, que es la contraria, y cómo lo voy a mantener con preguntas cerradas. Usar preguntas para enviar mensajes al tribunal y saber cuándo y cómo terminar de preguntar. Otras recomendaciones es preguntar pensando en nuestra teoría del caso, conocer los puntos débiles de la contraparte y no formular preguntas que nos hagan perder el control como serían las abiertas. Entonces, resumiendo esto estratégicamente, en la declaración de parte propia, lo ideal son preguntas abiertas que podemos combinar con preguntas introductorias y de transición, y prohibidísimas las sugestivas o ilustrativas, no porque el código las prohíba, sino porque no me van a ayudar a mi teoría del caso. Y en la declaración de parte contraria, lo ideal serían preguntas cerradas, preguntas sugestivas o ilustrativas, y podemos combinarlas con preguntas de transición o preguntas introductorias, ¿ok? Entonces, fíjense, siempre debemos de ver cada prueba con una estrategia. No podemos nosotros preguntar por preguntar, ¿no? Que es lo que pasa, ni mucho menos quedarnos en el pasado de, pues, que teníamos posiciones, ¿no? Eso, pues, ya no es ideal. Por aquí veo una pregunta de Efraín, dice, para la justificación del declarante si no se presenta a la audiencia, claro, ustedes pueden justificar por qué no se presenta, ¿no? Dice, salvo causa justificada. Si es, por ejemplo, lo más común, ¿no? Y lo que se acepta, pues, una enfermedad, ¿no? Contagiosa o que le hayan pedido reposo, que esté hospitalizado y es un certificado, un documento, una receta expedida por el sector público, hace la prueba plena, ¿verdad? Y entonces se diferiría la audiencia para recibir esa declaración y no sería efectivo el apercibimiento. Si es un doctor privado, médico privado, ahí depende mucho el criterio del juez. Yo qué criterio he tenido que previa ratificación que haga en la audiencia ese médico, se va a traer de esa receta, entonces se justificará, ¿no? Esa inasistencia. Tendremos que tomar en cuenta eso. Pero hay otras situaciones que no son justificables, ¿no? Y por ahí lo ha dicho la Corte, por ejemplo, ahorita lo que está pasando es que hay unas lluvias tremendas, se inunda todo y no alcanza a llegar. Bueno, dice la Corte, tú ya sabías que en tu ciudad hay lluvias, que se inunda y debiste de haber salido con el tiempo
suficiente para llegar, ¿no? El metro se descompuso, cuestiones de esas no son justificables. Generalmente es por cuestiones de salud. También nos dice la incorporación de elementos de prueba como son documentos en la declaración de partes solo serán los que se han aportado como prueba dentro de la audiencia preliminar. Así, algo muy importante es que deben de estar previamente admitidos, ¿no? Como bien lo precisa Efraín, no puedo en ese momento tratar de incorporar algo que traje y que se me ocurrió, no, deben de estar previamente admitidos. Les digo, ya hay técnicas que justo vamos a ver, ¿no? En esta situación y les digo, les quiero compartir ahorita, más o menos aprovechando lo que son nuestros diplomados, son algunos diplomados que hemos nosotros, pues, preparado para ustedes, y les digo preparado porque pues, se han organizado, que son diplomados en donde vamos a ver todo este tipo de situaciones, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el diplomado de jueces y juezas, que somos 10 jueces y juezas que lo impartimos, y todos estamos ya en la unidad de gestión del juicio oral del Código Nacional de Puntos Civiles y Familiares. Es que mejor que ustedes vean de manera directa por quien lo estamos aplicando, pues cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver, nos pregunta Jaime, un caso natural de un sismo. Claro, si el sismo, imagínense, la audiencia era a las 9 de la mañana y a las 8:50 se vino el terremoto, ¿no? Incluso ahí lo más común es que la audiencia se haya diferido, suspendido, ¿no? Y ya no va a haber problema. Pero pues si el sismo fue a las 10 de la mañana y tu audiencia era a las 2 de la tarde, no es justificación, ¿verdad? Para no haber llegado, salvo que de plano si fuera un terremoto e incluso los edificios ya por la cuestión estructural se dañaron, todo. Tendríamos que ver muy el caso en específico, pero les digo, ahí es parte también de lo que checamos siempre en los diplomados, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, de situaciones prácticas que nosotros pues tenemos que ver. Y bueno, si ustedes me lo permiten, antes de resolver dudas que seguramente puede haber, estos son los diplomados que tenemos en este periodo. Tenemos el de razonamiento probatorio que imparto, que inicia el lunes. Este diplomado se lo recomiendo mucho. Vemos todo lo que es la prueba, desde su ofrecimiento, admisión, objeción, impugnación, desahogo y valoración, ¿no? Y qué técnicas usamos los jueces para valorar. El del Código Nacional de Protección Civiles y Familiares, que nos dan varios jueces, iba a iniciar este martes 12 de agosto, pero a mí me fijaron un curso y como yo lo iba a iniciar, entonces se recorrió una semana, iniciaría el siguiente martes, que eso es bueno porque lo puedan aprovechar. Y les digo, somos 10 jueces que lo damos, muy recomendable. También el de diplomado de interrogatorio y contrainterrogatorio, que lo imparto, es los días viernes y ese diplomado justo es donde vemos todo esto, ¿no? De cómo incorporar prueba, documental, material, tipos de interrogatorios que hacer. El de acciones civiles y mercantiles, que vemos alrededor de 34 acciones civiles y mercantiles, vemos ejemplos, otorgamiento y firma de escritura, prescripción, confesoria, negatoria, nulidad de donación. Son 34 acciones en donde les comparto pues cuáles son los elementos de procedencia de cada acción, qué pruebas ofrecer, analizamos sentencias, muy bueno. El diplomado en juicio oral familiar, que también se imparte ya conforme al Código Nacional, que lo va a impartir el doctor Carlos Enrique Sánchez Aparicio, que es juez del sistema de audiencias oral familiar, también conforme al Código Nacional, igual excelente ponente. El de desahogo de audiencias, que es presencial, lo imparto los sábados allá en Los Reyes La Paz, en la universidad, en las instalaciones, y ahí vemos lo que les decía de las pautas y vamos poniendo casos prácticos. Digo, sería bueno, es presencial, que alguien lo quiera asistir. El de teoría general de la acción civil y mercantil, que es los sábados, ahí vemos la base de lo que es las acciones civiles y mercantiles. Principios que rigen la acción, presupuestos procesales, condiciones generales de la acción, para que ustedes puedan armar un buen caso y pues, presenten un caso, para empezar, procedente. El diplomado en Derecho Laboral, que lo da la maestra Miriam Rodríguez, los sábados del 23 de agosto al 6 de diciembre, de 12 a 14.
El diplomado en actualización de justicia para adolescentes, para los que son penalistas, lo da la maestra Aida Lot, que trabaja como proyectista de sala en una sala de justicia para adolescentes, para los que son penalistas, y el de interrogatorio y contrainterrogatorio en materia penal, que es los domingos y lo imparte el maestro Domingo Alberto Alanís García. Se los recomiendo mucho, les digo, aunque sean civilistas. Si toman, yo creo que y el que yo doy de interrogatorio en civil y penal, salen, creo que más que preparados para interrogar en cualquier materia, no solamente en civil, pero en penal, les digo, en penal ya nos llevan ventaja, y si lo acoplan a lo que nosotros sabemos en materia civil, mercantil, pues van a ser buenísimos. Y acuérdense que pues el interrogatorio es hoy lo que rige, porque interrogamos en declaración de parte, interrogamos en pericial, interrogamos en testimonial. Entonces prácticamente todas nuestras pruebas se rigen conforme a un interrogatorio. Ya ahorita la maestra Pati pues, les dará informes, habrá un descuento para aquí las personas, fueron 30 personas, ¿verdad?, que se conectaron, y para ustedes hay un descuento especial para el que gusten inscribirse, para el diplomado que gusten inscribirse, les vamos a hacer un descuento especial sobre los descuentos que ya hay, ¿verdad, maestra Pati? Sí, con todo gusto. Ya saben que la universidad oferta estos diplomados de excelencia con profesionistas en derecho, los magistrados, jueces que van a impartir el Código Nacional y la proyectista, así como el doctor, su señoría Jorge Ortega, y los expertos en materia penal. Entonces, yo quedo a sus órdenes. Tenemos grandes promociones, un diplomado en 2,000 pesos. Si toman 3 diplomados, cada diplomado les tiene un costo de 1,500. Por 3 diplomados serían 4,500 por 3 diplomados. Así es que, pues, aprovechen la oferta. Yo estoy a sus órdenes en mi número celular. Se los dejo aquí en el mensaje por si me quieren contactar y quieren checar los temarios de cada diplomado, con gusto se los hago llegar. Les anoto mi número celular: 55 36 80 10 49. Para quien quiera inscribirse, con todo gusto, todavía tenemos lugares. Iniciamos este lunes con razonamiento probatorio. Y bueno, ya impartiremos el martes el de Código Nacional, y se repondrá el día miércoles, día 20, la segunda clase. El 29 iniciamos con interrogatorio y contrainterrogatorio conforme al Código Nacional, y el sábado 23 con el presencial en desahogo de pruebas y audiencias. Bueno, y maestra, para los que estuvieron hoy, pues les vamos a dar un cupón, ¿no?, de descuento, Sí, que estableciendo que estuvieron el día de la conferencia hoy, ¿no? Gusto. Y pues estableciendo la palabra clave que va a ser declaración, ¿verdad? Declaración, 500 pesos sobre cualquiera, ¿no? Si, por ejemplo, si iban a escribir a 3 y les iba a salir en 1,500 cada uno, pues de ahí descuéntense 1,500, les quedarían 3,000 pesos. Si se iban a inscribir solo a uno, que cuesta 2,000 pesos, estaría saliendo uno en 1,500, y que en realidad pues, es muy, muy, muy accesible, porque también entendemos, ¿verdad?, que pues, la situación para todos no está así como que muy fácil, pero recuerden que eso no implica que la calidad baje, al contrario, estamos hablando, por ejemplo, de jueces, magistrados. Incluso en este diplomado de jueces, pues también está la magistrada Viviana Camacho impartiendo módulo, y en los demás igual excelentes ponentes, ¿no? No se entabla ningún diplomado, justo se han establecido para que se pueda tomar combinar como ustedes gusten. Y bueno, ahí está el teléfono de la maestra Patti. Mándenme el mensaje, por favor, con la palabra declaración hashtag. Declaración hashtag, ¿verdad? Y van a tener un descuento de más de 500 pesos. Hay diplomados en línea para los que no pueden asistir, para los que les gusta asistir. Estamos los sábados con diplomados presenciales, 4 presenciales, y pues los espero ver por ahí, ¿ok?
Sin más por el momento de mi parte, yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido hablar un poco de lo que es la declaración de parte. Espero y ustedes hayan podido observar la diferencia de lo que era la confesional con lo que hoy tenemos, y que si les queda esa espinita, pues nos estaremos viendo muy pronto en lo que es justo los diplomados. Les agradezco y nos vemos pronto. Saludos a todos y a todas. Me da gusto verlos. Gracias. Al contrario, doctor, un placer escucharlo y que nos imparta estas conferencias de excelencia. Entonces, los esperamos a partir del lunes con todo gusto. Les dejo mi número y ya saben, la clave, declaración para hacer el descuento correspondiente. Que pasen una excelente noche y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Pati. Bye. Al contrario, Vicky, hasta luego. Gracias, Pati. Saludos. Saludos, gracias. Gracias.